El Carmelo es todo de María, es todo de María. O sea que no hay en el Carmen nada que no esté bajo el dominio, bajo el patrocinio de la señora del lugar. Ella es la reina de la casa, ella es el centro del jardín, de este hortus conclusus, este jardín cerrado, cuya fuente sellada que alegra a la ciudad de Dios, como el correr de las acequias, es la Inmaculada. Y por tanto, todo aquí es de María. Pregunté yo a una de estas hermanas, hermana, ¿qué es lo que más le gusta del Carmelo, de su vida de carmelita, a vuestra caridad? Y me dijo, mire padre, a vuestra caridad, ¿qué le gusta más cuando celebra la Santa Misa? ¿Qué parte le gusta más de la hostia que consagra? Porque todo es Jesús, ¿no? En la hostia cada partícula es Jesús. Pero no me lo dijo dándose tono, con mucha humildad. Y por lo mismo me pasa a mí con nuestra vida, ¿vale? A mí no me gusta una cosa más que otra. Porque todo es Jesús. Si estoy trabajando, si estoy descansando, si estoy riendo, si estoy rezando, si estoy en la cocina, a mí me gusta todo. Que es lo que te dice una monja fácil. Una monja fácil. A una monja difícil no le gusta nada más que lo suyo. Que tampoco le acaba gustando, porque al fin le amarga todo. Pero eso me dijo, entonces como en el Carmelo todo es Jesús y todo es María, todo es María. En el Carmelo todo se hace bajo la capa blanca de la Virgen, o sea, bajo esa tienda del encuentro con Dios, que es la pureza de María, la santidad, la absoluta simplicidad de María, que no está hecha pedazos. Nosotros, dice Santa Teresa, estamos hechos pedazos. Y es verdad, esto se experimenta a veces tan dolorosamente, tan incómodamente. Estamos hechos pedazos. Nuestro entendimiento comprende una cosa, nuestra voluntad no la hace. Nuestra afectividad se fatiga porque no encuentra aquello que está buscando. Nuestra sensibilidad está que no se comprende ni a sí misma. Nuestra memoria en el quinto vino que no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo en mi vida para Dios. ¿Pero qué me pasa? Hay una concupiscencia en mí que me tiene desencuadernado. Ahora, las almas que viven en Dios, cuanto más en Dios viven, están más unificadas, más armónicas, más integradas. En ellas no hay distorsiones. En los que no vivimos en Dios, pues todo es muy disperso. Todo es muy disperso. Ahora, esto es un mal de la juventud y cada vez lo será más. Hay una dispersión mental. No hay una capacidad de atención, de captar las cosas. Es que no obedece, o no es que no obedece, es que no ha escuchado. No ha escuchado. Yo lo veo muchas veces, los jóvenes y los niños que trato, y porque un niño antes, desde que teníamos 3 o 4 años, te decían así una vez y se había acabado. No había más. Pero porque el niño estaba pendiente. Ahora hay una dispersión mental. ¿Por qué? Porque la gente es fruto de su tiempo. Y son víctimas de la dispersión que hay, porque al no estar Dios en la sociedad y al no existir un principio de autoridad en la familia, todo es desencuadernado. Y por eso la gente sufre tanto. Está subiendo alarmantísimamente algo tan diabólico, tan aterrador, tan escalofriante, como son los suicidios de jóvenes y a veces hasta de niños. O sea, es un mundo en el que falta la cohesión de la unidad, que solo puede venir de Dios. Bueno, eso en el Carmelo, si se vive bien, se encuentra bajo el paraguas de María, bajo la capa blanca de María, bajo el abrazo de María.
Pero para eso no basta entrar en el Carmelo. Para eso hay que dejar que el Carmelo entre en la Carmelita o el alma que sea, que entre, que entre el Carmelo es que entre María. Porque el Carmelo tiene la misión en la Iglesia de todo lo que quieran, de la contemplación, del celo, de la salvación de las almas, de enseñar la oración. Pero el Carmelo, todo eso yo lo resumiría en que tiene la misión en la Iglesia de ser María, o sea, de prolongar la presencia, de actualizar, de presencializar a María en la Iglesia. Bien, pues esto lo vive así nuestra santa, que es, pues, puede ser considerada, aunque no lo es oficialmente, pero en fin, doctora si no de la Iglesia Universal, doctora del Carmelo o doctora en el Carmelo. Y entre muchas lecciones que en su cátedra nos ofrece María Magdalena de Pazzi es esta. La vida, que es una expresión muy querida en el Carmelo y que acuñaron un poco aquellos frailes antiguos, aquel cieguecito Juan de San Sansón y Miguel de San Agustín, estos hablaban de la vida marieforme, o sea, vivir en María, con María, por María y para María. No partir de nada que no sea María y no llegar a nada que no sea María. Siempre en María entendemos Dios. Y esa vida marieforme la vive, quizás de una manera no muy explícita, ocurre con María como con la Eucaristía. No son temas insistentes, abundantemente explicitados como lo son otros, pero sí están presentes más que extensive, intensive en la doctrina de Magdalena. Y así acaece con el tema de María. María es, y en esta expresión magdaleniana está contenida toda su visión mariana. María es nuestro sol, nuestro sol. Ese es el título que da a ese libro, que ya lo he visto, se lo he devuelto. Ese padre Juan, yo he oído hablar mucho de él, me han dicho que se ha muerto hace poco, que estaba de ermitaño por ahí en Valencia, no sé qué. Y bueno, está hecho con buena voluntad ese libro, está bien, recoge de acá y de allá y pone los textos marianos de Magdalena. Está bien, es una aportación, digamos, una pequeña monografía, bueno, hay tan poco de ella, y es una monografía sobre María, lo único que hay, ¿no? Y le titula así, María nuestro sol. Porque en el Carmelo María es el sol. Cuando falta el sol en un jardín, las flores languidecen, no nace la vida, no hay frutos, falta el sol, pues la fotosíntesis se acabó, no hay, todo se muere, hasta nosotros, yo por lo menos. Yo soy meteopático, que no quiere decir que meta la pata, que también lo soy por eso, también la meto, pero meteopático es que padeces el tiempo. El que le afecta mucho el tiempo, pues yo admiro a las personas que, pero no lo padezco porque me duelen los huesos, eso gracias a Dios estoy muy bien de todo, pero yo admiro a las personas que les da igual, y a mí la presión, el día que sale gris, el día que me afecta mucho, anímicamente, pero luego ya tiras para adelante, pero te quedas un poco mustio, lacio, mohino, ¿no? Bueno, pues cuando no hay sol, todo es muy triste, y estás deseando que salga otra vez. Pues María es el sol en el Carmelo, la que todo lo ilumina, todo lo vivifica, todo lo alegra, todo lo hace crecer y todo lo aprovecha. Nos hace aprovecharlo todo, porque el sol, ese proceso de la fotosíntesis es eso, ¿no? Sintetizar, aprovechar, chupar la luz y transformarla en vida. María es nuestro sol porque la Iglesia siente a María
como el primero y más sublime fruto del poder del que la misma Iglesia ha nacido. O sea, la Iglesia se ve a sí misma nacida del poder de Dios, del amor de Dios, pero reconoce que el primer fruto de esa obra divina es María. Y por eso es su miembro más eminente, y es su madre, y es su reina. Y por eso la Iglesia ama a María así, como lo mejor que tiene, lo mejor que tiene. Magdalena le dice, te glorificó él, porque Magdalena llama a María, que son expresiones de una hondura teológica imponente, la llama saciedad de la Trinidad. Saciedad de la Trinidad. O sea, la que está empapada, la que está saturada, la que está llena de Trinidad, que es la plenitud de vida cristiana, de vida de gracia, es eso, la vida trinitaria, la inhabitación trinitaria, sabrosamente gustada y experimentada y prácticamente vivida. Esa es la santidad, la inhabitación trinitaria. Pues María es la saciedad de la Trinidad, en la que, no sé si se puede hablar así, pero bien, en la que no cabría más Trinidad. En una criatura humana no cabe más Trinidad. Más que tú, solo Dios. Y Dios, con todo su poder, si hubiera podido hacer una criatura mejor, la habría hecho. Por lo tanto, como no ha podido hacer una criatura, ha agotado su poder y su misericordia en María. Dios se ha superado a sí mismo en María. Y María es la saciedad de la Trinidad. Así la ve Magdalena. Y le dice a María, te glorificó el Padre al elegirte. Te glorificó el Espíritu Santo al descender a ti. Y te glorificó el Verbo habitando 9 meses en ti y naciendo de ti. Miren, en el primer instante de su purísimo ser natural, o sea, cuando fue concebida, no milagrosamente ni esas tonterías que dicen los apócrifos, sino cuando fue concebida por el abrazo conyugal de sus padres, Joaquín y Ana, les llamamos Joaquín y Ana, no sabemos cómo se llamaba, pero estaría bueno que después de tantos monasterios dedicados a Santa Ana, no se llamara Ana, pero en fin, les llamamos Joaquín y Ana. Pues cuando sus padres la conciben, que no tenían por qué ni ser viejos, ni cosas raras que nos hemos inventado, Ana la pobre la ponen llena de arrugas, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Ella se aguanta con todo, pero cuando la conciben a María, Joaquín y Ana, en ese primerísimo instante de la concepción, María es colmada de más gracia santificante ella sola que la que han tenido, tienen y tendrán todos los ángeles y santos juntos. O sea, es algo estremecedor solo pensarlo. María, más gracia santificante que la que han tenido, tienen y tendrán todos los ángeles y santos juntos. Pero ahora hay otra cosa todavía más misteriosa, que a pesar de esa llenumbre de gracia que hace que María, como dice Cayetano, el comentador de Santo Tomás de Aquino, el cardenal Cayetano, hace que María roce los confines de la divinidad, roce los confines, no los traspasa, porque si los traspasa sería Dios, se queda de al lado de acá, pero está en el mismo umbral. Yo estoy en el sótano, María está en el umbral de la divinidad, roza los confines de la divinidad. Pues a pesar de esa llenumbre de gracia insospechada, sigue creciendo en gracia cada segundo de su vida, hasta el momento de su asunción, en que la explosión de gracia es volcánica, y ahí no crece más. Claro, cuando se entra en el cielo, ni María crece más en gracia, se acaba la edad de merecer. Pero María crece en gracia en cada segundo de su vida. Y hay momentos en que ese crecimiento de gracia es un estallido espectacular, como por ejemplo la encarnación. La encarnación, que sería un éxtasis maravilloso, el sí de María y el momento del Verbo encarnarse en ella, eso sería como dicen ahora, un subidón de gracia tremendo. El parto virginal de María
que fue como el rayo de sol atraviesa el cristal sin romperlo ni mancharlo, porque ella fue sin dolores de parto. Me ha gustado el prefacio de hoy, que es la segunda misa. Hay 2 misas en esos misalitos de María al pie de la cruz. Los prefacios no responden, son preciosos, literariamente hablando y doctrinalmente hablando, pero no responden a los parámetros de la liturgia latina, porque la liturgia latina es muy concisa, muy telegráfica, muy poco descriptiva, y esos prefacios se dedican a explicar largamente cosas. Pero bueno, los hicieron en los años 85 por ahí, son preciosos. Y a mí me gusta mucho celebrar todas esas misas. Pues ayer celebré, por Viernes de Dolores, la misa primera de María al pie de la cruz. Y hoy por sábado, la misa segunda, porque hay 2, de María al pie de la cruz. Y en el prefacio, si se han fijado, dice, la que dio a luz sin dolor, dio a luz a la humanidad en el Calvario entre inmensos dolores de parto. La que había dado a luz sin dolor. Ahora a mí me sientan muy mal ciertos belenes que se están poniendo de moda, bonitos, bien modelados, la figura de modelada, pero la Virgen Santísima tumbada en el suelo con el niño en brazos. Eso es protestante, eso no es católico, eso es cualquier mujer primeriza que ha dado a luz y está agotada la criatura y está acostada por la fatiga del parto. María no, el Belén católico es el que está la Virgen Santísima de rodillas ante el niño. Ha habido una película y todo por ahí que han proyectado, yo no me lo explico, hasta en el Vaticano la proyectaron, y unos gritos, unos sudores, y San José el bendito, el pobre que se muere de pena viendo a María dar a luz. Eso no es católico, eso no es católico. No se rompieron los sellos de su virginidad, decimos en la antífona de nona de Adviento. No se rompió el himen como en cualquier mujer se rompe. Y además no había, sobre todo, no tenía que rendir tributo al pecado original, por lo tanto, parirás los hijos con dolor, le dice Yahvé a Eva. Pero la única que está fuera de eso es María, la única. Así que había sido virgen antes del parto, concibió sin concurso de varón, fue virgen después del parto, nunca más perdió su virginidad. Pero a veces se nos olvida a detalle que es muy importante y muy bonito de la integridad física de María. Fue virgen en el parto y por lo tanto en un éxtasis altísimo vio ante sí al Verbo. Como el rayo, qué bonito está dicho eso por el catecismo, como el rayo del sol atraviesa el cristal sin romperlo ni mancharlo, la luz pasa, pero el cristal se ha quedado igual que estaba. Claro, se ha quedado más luminoso. Como María quedó mucho más luminosa. ¿Por qué? Porque tuvo una subida enorme de gracia con la natividad del niño. No pongan ustedes nunca un Belén que esté la Virgen tendida en el suelo, ni esas cosas. La Virgen está de rodillas, adorando al niño, y nos enseña a nosotros a adorar. María y José, los 2 de rodillas. Y otra vez está sentadita con el niño en brazos, pero lo dice el Evangelio. Dio a luz a su hijo, lo envolvió en pañales y lo reclinó en el pesebre. ¿Por qué se pone a darnos esos dibujos? San Lucas lo envolvió en pañales, ya no lo figuramos, que a cualquier niño hay que estar con los pañales, dale que te pego todo el tiempo, eso ya lo sabemos. ¿Pero por qué quiere decir eso? Porque no hay madre en el mundo que recién dada a luz a un niño lo envuelva en pañales, porque no puede la criatura. María sí se pone a trajinar, a envolver al niño, porque está tan ricamente. Después de salir del éxtasis, que estaría ya adorando al niño o lo que fuera. Bueno, pues ahí hay una subida de gracia inmensa, y después, constantemente, todos los momentos de la vida de María, por su potencia obediencial, porque crecía en gracia, porque decía a cada momento sí, hágase en mí según tu palabra, fía. Y al pie de la cruz, imaginemos lo que la Virgen subió en gracia. Y cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, imaginemos, y en el abrazo que dio a su hijo al verlo resucitado, imaginemos, al besar sus llagas, que fue la primera que lo hizo, y en la Asunción. O sea, es una subida constante de gracia. Por lo tanto, dice Magdalena, el Padre al elegirte te glorificó, la predestinación de María. Fue bendecida con toda bendición espiritual en los cielos en Cristo, antes de la constitución del mundo, para ser santa e inmaculada en su presencia por el amor.
María fue predestinada, el Señor la eligió y la predestinó, la hizo morar en su templo santo, decimos en la liturgia. Primero, el Padre te glorificó al elegirte. Segundo, el Espíritu Santo te glorificó al obumbrarte, dice esta palabra, como San Juan de la Cruz usa esta palabra, que es latina, preciosa, pero pasa obumbración, es hacer sombra. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, te obumbrará. La Virgen fue obumbrada, fue cubierta por la Shekinah, por la nube de la gloria de Dios, puesto que ella era la tienda del encuentro en medio del desierto. Nosotros somos los israelitas, que en medio de la sed, del calor, del hambre, vamos a María y allí es nuestro encuentro con Dios, porque sobre ella está la nube, la nube. Por tanto, el Espíritu Santo te glorificó al descender a ti. Y por último, el Verbo te glorificó al habitar 9 meses en ti. Fijémonos, el contacto físico de María con el Verbo. Nosotros una custodia la mimamos, la limpiamos, la tenemos guardadita en una funda, la custodia es solamente... Pero Jesús no toca la custodia, no la toca. Porque Jesús no toca ni siquiera las especies sacramentales, está en ellas, pero sin tocarlas, porque no está en ellas al modo dimensivo. Pero en fin, no las voy a meter en este jardín, porque como no tienen ni idea de filosofía ni nada, no las voy a meter en ese jardín, pero somos muy simples a veces con las cosas, y la fe a veces nos quita las beaterías, la fe, ¿eh? La fe auténtica te quita la beatería, cuanto más beatería, menos fe. Y Jesús no toca la hostia, ¿no? Pero está en ella todo entero, todo Jesús, todo el cuerpo entero de Jesús está en la hostia. Pero si lo estuviera al modo físico no cabría. ¿Cómo cabe? Porque no está al modo dimensivo. Pues ese Jesús que no toca la hostia ni la custodia, estando en ella, sí toca el cuerpo de María. No solamente lo toca, crece en ella. Es impresionante la gestación del Verbo encarnado en el vientre de una niña de 15 años. Pues santificó a María por contacto físico. Y le dice también Magdalena a María: con la caridad eres ejemplo para las criaturas. Con la pureza eres ejemplo para las vírgenes. Magdalena llega a decir, porque como digo, los místicos son de un atrevimiento asombroso, de una osadía que a veces hasta nos asusta. Magdalena llega a decir que María roba al Verbo, dice: con su pureza y humildad, María sustrae místicamente al Verbo de Dios del seno del Padre. O sea, la santidad de María, la pureza de María es tal que el Padre, enamorado de ella, porque es su obra maestra, se deja robar a su Verbo por María. Puesto que la humildad de María se tradujo en un sí que unió lo finito con lo infinito, lo temporal con lo eterno. Ese contacto de María con el Verbo, que es al mismo tiempo físico y espiritual, físico porque le llevó dentro, y después porque a un niño se le está constantemente besando, abrazando, acunando, y a Jesús le estuvo María dando de comer, lavando la ropa, en fin, el contacto más físico imposible. Y el de San José bendito, por eso es el santo más grande del día, porque le vistió, le llevó en sus brazos, le alimentó, le enseñó a rezar, a hablar. San José bendito, en algún sentido hasta más que María, porque la influencia del Padre es más grande sobre el Hijo varón. Jesús se parecería virilmente, con rasgos de hombre,
pero se parecería muchísimo a su madre, pues sería guapísimo como su madre, porque todo lo tenía de ella, biológicamente hablando. Pero en sus gestos, en sus andares, en su manera de hablar, se parecería muchísimo a su padre, a San José bendito, que es el que lo habría aprendido todo. Y que reaccionaría como él, gesticularía como él, pues cuántas veces le diría, ha sido tu padre clavado en este gesto, en esta palabra, en esta, pues se parecería muchísimo, ¿no? Pero el contacto físico de los sacerdotes, hay una oración preciosa, yo me gusta decirla a la sacristía mucho, todos los días antes de misa de San José, o beatum virum, o beatum virum Joseph, cuidatum es deum quem multiregis volere, en fin, viene a decir, oh feliz varón, bienaventurado San José, a quien le fue dado que aquel a quien muchos reyes quisieron ver y no vieron, y oír y no oyeron, tú no solo le viste y lo oíste, sino que le llevaste, le vestiste, le alimentaste y le custodiaste. Enséñame a mí, sigue diciendo más o menos, a tratar a Jesús en la Eucaristía como tú. Una oración muy antigua. Bueno, pues ese contacto físico y sobre todo espiritual de María con el Verbo se traduce en la fecundidad de gracia que tiene María para nosotros. En el Carmelo, sobre todo en Europa, del centro Europa, por allá arriba, más que con el título de Virgen del Carmen, casi más, se honra a María con el título más teológico de todos los que tiene María. Su título más teológico, después del de Mater Dei, claro, naturalmente, Theotokos, Madre de Dios, si no, de ahí proviene todo. María es inmaculada porque va a ser Madre de Dios, y es virgen porque va a ser, porque es asunta, y es asunta al cielo porque ha sido Madre de Dios. Todo estriba en ese privilegio, su maternidad divina. Pero después del título de Madre de Dios, bueno, no es título, es una realidad, la advocación mariana más perfecta y más teológica y más plena de todas, es Mater Divinae Gratiae, Madre de la Divina Gracia. Eso es lo que más refleja la identidad de María. ¿Por qué es Madre de la Divina Gracia? Por su fecundidad, porque estando ella llena del Verbo, nos da al Verbo, y por su cooperación con la gracia. Magdalena llega a decir que la medida del amor de María es la medida del amor del Verbo. Esto es algo también formidable, porque la medida del amor del Verbo es, como dice San Agustín, el amar sin medida. La medida del amor es el amor sin medida. Pues si resulta que la medida del amor de María es la medida del amor del Verbo, el amor de María no tiene límites. ¿Es infinito? No, en María nada es infinito, porque no es Dios, y todo lo que es creatural es finito. ¿Es cuasi infinito el amor de María? Pues sí. Pongamos el cuasi y lo salvamos. No tiene límites, porque su medida es la medida del amor del Verbo. Y por eso también es cuasi infinito su sufrimiento. Porque la capacidad de sufrir está en proporción con la capacidad de amar. Sufre más y mejor quien sabe amar más y mejor. Sin amor no hay sufrimiento verdadero. Es un masoquismo, es una autocompasión, es un victimismo, es un dolorismo sin amor. Pero el más puro padecer trae y acarrea el más puro entender y el más puro amar, dice San Juan de la Cruz. Quien no sabe de penas en este triste valle de dolores, no sabe de cosas buenas ni ha gustado de amores, que penas son el traje de amadores. Eso le cantó una novicia, se agarró a la reja, el santico de Fray Juan, estuvo una hora entera fuera del mundo, empezó a derramar lágrimas, hilo a hilo, porque salía el pobrecito mío de la cárcel de Toledo, y venía hecho una pena, y paró en Beas de Segura, camino del Calvario, que iba allí, aquello es precioso, y paró en Beas, una novicia,
Lucía de San José, que era hermana del padre Gregorio Nacianceno, y después fue a fundar a Málaga y a Ciudad Real. Era novicia entonces, Lucía de San José, y le cantó aquello. Y era un canto profano, un canto de novios, de enamorados, pues de la chavala a la que hace sufrir mucho su novio, una cosa así. Y dice, quien no sabe de penas en este triste valle de dolores, no sabe de de cosas buenas, ni ha gustado de amores, que penas son el traje de amadores. Entonces cayó casi prácticamente en éxtasis, Fray Juan, cuando ya se recordó, les empezó a hablar del valor del sufrimiento. Sin amor no hay sufrimiento verdadero. Pues penas son el traje de amadores. Y entonces María sufre perfectamente, santamente, limpiamente. Sufre por dos motivos. Ante la cruz, nos referimos, en la pasión. ¿Por qué sufre? Por su identificación, su sintonía total con el corazón del Hijo. Sufre al ver sufrir al Verbo. Quis non posset contristari Christi matrem contemplari dolentem cum filio. Dice el Stabat Mater, hay que meditarlo y saborearlo. ¿Quién no podrá contristarse viendo a la madre sufrir, doliente con el Hijo? Ella mater fons amoris, me sentire vin doloris. Facunte culluya, ea madre, fuente de amor, haz que yo sienta tu dolor, para que llore contigo. María vibra, sufre por el dolor del Hijo y sufre por nuestro pecado, por amor a las criaturas. Llega a decir Magdalena, en otra de sus expresiones asombrosamente osadas que casi nos desconciertan, fíjese lo que llega a decir, a mí me ha dejado atónito, que si por cualquier motivo hubieran desistido de crucificar a Jesús, ella hubiera hecho de su cuerpo escalera para que le subieran a la cruz, por el odio tan inmenso que tenía y tiene María al pecado. Y al odiar el pecado de esa manera, comprendía que era necesario para redimirlo la muerte de su Hijo. La muerte del Hijo le destroza el corazón a María, naturalmente, pero ella coopera, asiente, acepta la muerte del Hijo. Y Magdalena, loca de amor, llega a decir esto. Si se hubiera podido evitar la crucifixión, María hubiera dicho, no, yo hago de escalera para que mi Hijo suba a la cruz, porque el mundo necesita su sacrificio. Hoy muchos teólogos se carcajearían de esto, con una carcajada satánica, porque son teólogos que niegan el valor sacrificial de la muerte de Cristo, y por eso no creen en la Eucaristía, porque si la Eucaristía la despoja del valor sacrificial, es un mero banquete de amigos. Vamos a bailar, vamos a besarnos, vamos a ser muy buenos, vamos a hablar todo el mundo, y la Eucaristía la despoja del valor sacrificial y no tiene ningún sentido. Porque la Santa Misa es la renovación incruenta del sacrificio del Calvario. Después es banquete fraterno también, yo no digo que no, pero después, ¿pero qué clase de banquete es? No es un banquete en el que bebemos Coca-Cola y tiramos confeti, es un banquete en el cual se come la víctima que ha sido sacrificada. Por lo tanto, es un banquete en el que se come de rodillas, no bailando. El valor sacrificial, ahí estriba nuestra fe. Si no, ¿qué sentido tiene que Cristo se encarne, que muera en una cruz? ¿Qué sentido tiene? A no ser que sea un hombre más, un revolucionario, un profeta, que es víctima de los movimientos políticos de su tiempo. Si las cosas se presentan así, entonces Cristo no es Dios, entonces nosotros somos arrianos y entonces somos estúpidos, porque nuestra fe no tiene ningún sentido.